El devocional de hoy, humildad que exalta. Remontémonos al año 60, después de Cristo, en una celda húmeda y oscura en Roma. Allí, encadenado por predicar el Evangelio, el apóstol Pablo no escribe con amargura, sino con un gozo desbordante. ¿Por qué? Porque su corazón late al ritmo de la iglesia en Filipos, esa vibrante colonia romana en Macedonia, la primera comunidad cristiana que él plantó en Europa durante su segundo viaje misionero, como relata Hechos 16. Filipos, un lugar de soldados retirados y prosperidad romana, donde Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por liberar a una esclava poseída, pero donde un terremoto divino abrió no solo prisiones de hierro, sino corazones para la fe. Pablo escribe esta carta, la de Filipenses, desde su propia aflicción, para agradecer el amor generoso de esos filipenses que le enviaron ayuda a través de Epafrodito, y para exhortarlos a la unidad en medio de pruebas. Su propósito es cristalino: recordarnos que la humildad de Cristo no es debilidad, sino el camino a la verdadera grandeza, un mensaje que resuena hoy como un eco eterno de la promesa de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Mateo 28:20 declara. Permíteme, querido oyente, sumergirnos en Filipenses 2, ese capítulo que brilla como una joya en el Nuevo Testamento. Pablo, inspirado por el Espíritu, nos urge a la unidad, sed del mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, como Filipenses 2:2 declara. Aquí la palabra griega phroneo, que significa pensar o tener la mente puesta en, nos invita a alinear nuestros pensamientos con los de Cristo. En el trasfondo cultural de Roma, donde el orgullo imperial dividía y oprimía, Pablo contrasta esto con la verdadera libertad, la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice en el versículo 3, esa humildad es tapeinó de raíz, que implica hacer bajo o abasar el corazón, un acto deliberado de valorar al otro por encima de uno mismo. ¿Qué antídoto para nuestras divisiones modernas, querido oyente? En tus relaciones laborales tensas, en el ajetreo familiar o en la iglesia dividida por opiniones, ¿no sientes el llamado? Dios nos promete en Efesios 4:3 que la unidad del Espíritu es nuestro lazo de paz, y Pablo, desde su cadena, lo vive. Su gozo no depende de circunstancias, sino de esta mente compartida. El corazón de este pasaje late en los versículos 5 al 11, ese himno antiguo que los primeros cristianos cantaban, aludiendo a la encarnación de Jesús. Tened en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, nos exhorta Pablo. Cristo, siendo en forma de Dios, morfe en griego, que significa forma esencial o naturaleza verdadera, no se aferró a su igualdad con Dios como un botín, sino que se despojó a sí mismo, que no, vaciarse o renunciar a privilegios, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. En apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ipso, elevado en forma suprema, dándole el nombre que es sobre todo nombre. Este no es solo un relato teológico, es historia viva, corroborada por testigos antiguos. Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, menciona la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato, un hecho que encaja con esta humillación redentora. Tácito, en sus Anales, confirma que Cristo fue ejecutado en tiempos de Tiberio, y cómo los cristianos, como Pablo en su prisión, enfrentaron persecuciones bajo Nerón con una fe inquebrantable. Incluso Suetonio alude a disturbios en Roma por Crestus, y Plinio el joven describe a los primeros creyentes adorando a Cristo como a un Dios, orando por su reino. Talus explica la oscuridad de la crucifixión como un eclipse, y Filón de Alejandría pinta el contexto político de Pilato, ese gobernador romano cuya injusticia Dios transformó en victoria. Fuentes cristianas tempranas, como Clemente de Roma, alrededor del 95 después de Cristo, y Ignacio de Antioquía en 107 después de Cristo,
citan esta humildad de Cristo como modelo para la iglesia perseguida, recordándonos que el Nuevo Testamento no es mito, sino verdad histórica que Dios usa para nuestro bien, como Romanos 8:28 promete: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Querido oyente, ¿ves cómo este mensaje trasciende los siglos? En tu vida hoy, cuando las pruebas te humillan, un diagnóstico inesperado, una pérdida laboral, un conflicto que duele, una ruptura. Recuerda, Cristo se vació por ti y Dios lo exaltó. Tú también estás llamado a despojarte de egoísmo, a servir con gozo, como Timoteo y Epafrodito, esos héroes anónimos que Pablo elogia en los versículos 19 al 30. Epafrodito, enfermo al borde de la muerte por llevar ayuda a Pablo, encarna el versículo 17. Aunque sea libado sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué ejemplo para nosotros? En tu rutina diaria, cuando el cansancio aprieta, Dios trabaja en ti, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Como Filipenses 2:13 declara: no gruñas ni contiendas, sino brilla como estrella en esta generación torcida, sosteniendo la palabra de vida. Imagina, tu humildad en el tráfico, tu perdón en casa, tu generosidad en el trabajo. Todo eso exalta a Cristo y glorifica al Padre. Padre, te damos gracias por Pablo, por Filipos, por Jesús, nuestro modelo perfecto. En este devocional, Señor, aviva en nosotros esa mente de humildad que lleva a la victoria. Ayúdanos a vivir unidos, sirviendo con gozo, confiados en tu promesa de Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¡Qué gratitud, Dios mío, por un Salvador que se humilló para levantarnos! Oremos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre sobre todo nombre que hace temblar las tinieblas y abre las puertas del cielo. ¡Qué grande eres, Señor! Tu bondad nos envuelve como un manto de luz, tu gracia nos sostiene en cada paso, y tu misericordia es nueva cada mañana. Como Lamentaciones 3:22-23 declara: gracias por ser un Padre que no escatima bendiciones a sus hijos, sino que nos colma de abundancia, porque en tu reino no hay escasez, solo provisión ilimitada. Declaro hoy con fe inquebrantable que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, como Romanos 8:37 proclama, y que tu palabra es lámpara a mis pies, guiándome a senderos de éxito y paz. Señor, infunde en mi espíritu una mentalidad de victoria absoluta, porque tú has dicho en Josué 1:8 que meditando en tu ley haré prosperar mi camino y tendré buen éxito. Rechazo toda duda, toda sombra de derrota, y abrazo la esperanza viva que tienes para mí, un futuro excelente, lleno de salud que fluye como ríos de agua viva, provisión que sobrepasa toda necesidad, y paz que guarda mi corazón y mente en Cristo Jesús, como Filipenses 4:7 asegura. Padre, tu bondad me persigue todos los días de mi vida, y yo camino en ella con gratitud, sabiendo que has preparado banquetes en presencia de mis enemigos, ungiendo mi cabeza con aceite, haciendo rebosar mi copa, como Salmos 23:5-6 describe. ¡Qué emoción, Dios mío, sentir tu mano levantándome, transformando mis pruebas en testimonios de tu poder! Querido Jesús, gracias por tu humildad que nos enseña a reinar con mansedumbre. Hoy declaro abundancia en mi hogar, relaciones restauradas, finanzas multiplicadas como los panes y peces, y un ministerio fructífero que toca vidas para tu gloria. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, sano y fuerte, porque por tus llagas fui curado, como 1 de Pedro 2:24 declara. Mi mente está renovada, libre de ansiedad, anclada en la verdad de que todas las cosas cooperan para mi bien. Proyecta en mí, Señor, un ánimo imparable, que cada amanecer sea un recordatorio de tu fidelidad, cada desafío una oportunidad para ver tu milagro. Toca las fibras de mi corazón con tu amor tierno, avivando sueños dormidos, sanando heridas ocultas y llenándome de gozo inefable. Padre, en el nombre de Jesús, sello esta oración con confianza. Soy herencia tuya, coronado de gloria y honra, y nada me separará de tu amor.
Guía mis pasos a victoria tras victoria, a abundancia que bendice a otros, a un futuro donde tu nombre sea exaltado. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, me inunde ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.